Espérame un segundito. Creo que ahí la ven en pantalla completa, correcto, ¿verdad? Listo, perfecto, sí se ve muy bien. Sí, porque llegó el papel de Morfeo siempre, y a pesar de que muchos no conocen, aquí hay mucha gente joven, casualidad, seguro siempre, ¿ok? Que no conocen quién es Morfeo, porque yo siempre inicio los webinars diciendo justamente eso, ¿no? De que informático que se respete tiene que haber visto Matrix 1, 2, 3, por lo menos 10 o 12 veces en el cine. Yo en mi caso vi Matrix 1 por lo menos 12 veces en el cine, me quedé súper bastante impactado, ¿no? Y entonces uno dice que todo esto es ciencia ficción, ¿no? Y al final concluimos de que la ciencia ficción también como que nos está ganando el terreno. Y es algo que, bueno, ustedes por la juventud y por este montón de canas que quizás ven por aquí, dirán que uno es medio loco, dice cosas sin sentido, pero bueno, yo pertenezco justamente a una parte de la informática que se llama futurología, y no es que no la sabemos todas, tampoco soy un gurú, pero sí, nos hemos dado cuenta que por experiencia venimos de una época bien simpática del uso de disquetes. En su momento, pues, cuando mi primera computadora, una computadora Intel 186, y después, bueno, el 286, 386, todas estas cosas que ustedes conocieron hasta Pentium, hasta que la tecnología murió en Xeon, ¿no? Entonces, dando inicio a este seminario de resumen de lo que es ciberseguridad, y introduciéndolos un poco en el daño moral que a veces causa de que muchas empresas, inclusive en pandemia, terminaron de ser rematadas con una estocada, como lo haría un torero a un toro, que lamentablemente han desaparecido justamente por los temas de descuido y por los temas de descuido justamente de ciberseguridad. Entonces yo les comparto justamente esas pastillas rojas para que se tomen esa pastilla roja y empecemos ese viaje justamente porque es la roja que se tomó, no se tomó la azul era para volver a la triste realidad, y nos vamos a sumergir justamente en este plan de disaster recovery con ciberseguridad. Y uno dirá, bueno, ciberseguridad es un concepto bastante amplio. Hay cursos inclusive de ethical hacking, por cierto, por allí están por Honeycomb a punto de compartir estos cursos de ciberseguridad que se están reactivando porque, bueno, hubo cambios en los programas de canales y todas esas cosas. A inicios de año siempre están los fabricantes con un tema bien complicado de cambio de gente, cambio de lista de precios, y bueno, eso va a estar listo pronto. Pero yo creo que la semana que viene podemos contar con esos cursos otra vez. Bien, entonces este seminario es el plan de disaster recovery de bajo costo, ¿ok? Y digo bajo costo porque a veces uno dice, bueno, es bueno que haya pasado la pandemia para que por lo menos los fabricantes se den cuenta de que las ventas tienen cierta recesión, ¿no? Yo sé que México quizás es un país extremadamente grande, con otro tipo de economía, pero sí hay recesión en Centroamérica, que es donde estamos nosotros basados. En Sudamérica también hay recesión, y de repente, bueno, en algún momento golpeará a México a pesar de que se está recuperando el tema del dólar, ¿no? El peso ha sido revaluado, pero es el momento exacto. ¿Por qué? Porque antes los hiperconvergentes, estos equipos donde tú depositabas toda la confianza de tu compañía, han bajado muchísimo de costo. Entonces ahorita es un buen momento para hacer esas inversiones que vienen retrasadas antes de pandemia. Porque muchos decían antes de pandemia, bueno, yo voy a mejor a aguantarme un poco, y ya en ese momento en que te aguantaste un poco, tus equipos físicos o las máquinas que tenías virtuales sobre host físico, tenían ya cierta vejez tecnológica, 5 o 6 años de uso, generación 7, generación 5 de HP, ¿ok? Llega la pandemia, todo el mundo se aguanta, se retiene un poco el tema de las inversiones, y bueno, comenzamos en ese lamento, ¿no? Luego de que ocurre algo ya en 2021, 2022. En 2023 ya han pasado muchas cosas y ustedes lo saben, y el recrudecimiento, no lo digo yo, lo dice el FBI, el director del FBI, el recrudecimiento de lo que es secuestro de archivos, ransomware, es el último grito de la moda. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para que recordarles lo siguiente. Recuerden ustedes que ya no hay virus destructivos. Por eso es que esto es una charla de RP y ciberseguridad. Cuando no hay virus destructivo era cuando la época de nosotros, que matamos virus con disquete. Esos virus rayaban la tabla de partición de un disco y permitían que tu máquina nunca arrancara. Desde el 2008 exactamente ocurrió un hito en la historia de la cibercriminalidad, que es justamente el nacimiento del virus Donut y Conficker. No sé si lo recuerdan. El Donut y el Conficker ya tienen 15 años de haber nacido. De hecho, hace poco le picaron la torta de cumpleaños en diciembre del año pasado. Y realmente estaban causados o eran generados por una vulnerabilidad del sistema operativo. Es decir, ya los hackers se cansaron, o esa generación de hackers se ha cansado justamente de crear virus destructivos. Los virus destructivos que rompen datos y destruyen información para siempre, si no tienes respaldo, obviamente, son más rastreables o son más perseguidos por la propia CIA, Pentágono, FBI, y bueno, evidentemente en algún momento te van a agarrar.
Ahora, con este auge enorme de secuestro de archivos, donde exista hasta el servicio de ransomware as a services, significa de que el asunto se ha complicado porque hay muchos hackers que no son hackers. Entonces cualquiera puede pagar un servicio de ransomware as a services. No estoy diciendo cualquiera, que somos los que estamos en esta sala, ¿ok? Cualquiera que tenga por lo menos cierta inteligencia maliciosa, ¿ok? Ustedes no son delincuentes, pero sí les estoy diciendo a ustedes que ustedes googlean ransomware as a services y se van a dar cuenta que hay sitios en la dark web donde te permiten a ti crear tu propio ransomware y vengarte de tu jefe si te votaron, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas está sucediendo y aunque no lo crean, son tantos ya el incremento del secuestro de archivos que prácticamente el FBI lo va a tener casi que en el olvido, ¿no? O sea, realmente cuando ocurra algo importante es donde van a actuar, porque la gente lo que hace simplemente es pagar el rescate, que ese es otro punto de lo que vamos a hablar. Bien, yo siempre me detengo un poco, vamos a analizar un poco, yo pongo siempre a Schwarzenegger diciéndole ahí, vamos a detenernos un poco y a pensar y vamos a replegarnos. O sea, militarmente hablando, ¿qué significa? Entonces vamos a echarle un vistazo siempre a nuestras actualizaciones de firewall, a nuestras actualizaciones del sistema operativo, a qué estamos haciendo con equipos físicos. O sea, ya ustedes, todos los que me están oyendo en este webinar, no deberían tener ningún equipo físico ya, o sea, decentemente hablando, la informática dice que el que no virtualizó o el que empezó a virtualizar en la época bonita de la virtualización, que empezó en 2001, 2002, ¿ok? Ustedes, repito, ya no deberían tener ningún equipo físico en su oficina. ¿Por qué? Porque simplemente hay menor capacidad de recuperación de un equipo físico que de un equipo virtual. Cuando ustedes virtualizan y tienen máquinas virtuales, realmente la capacidad de recuperación es mucho más rápida y sobre todo si tienen ya iniciado un camino en nube, donde en teoría en nube tú no eres responsable del hardware. Al no ser responsable del hardware, realmente te dedicas más a la parte del negocio, actualizaciones de software, tu antivirus, todas tus cosas, porque en el centro de cómputo que tú contrataste, ya sea nube pública o nube privada, entonces ya tienen ustedes ese híbrido que ustedes han consolidado para que solamente tenga un par de servicios locales en su oficina. Aquellos que no tienen todavía ganado el camino a la nube, también tienen que ver a Schwarzenegger haciéndose esa pausa, porque tienen que saber elegir en qué nube van a colocar sus servicios, porque van a empezar a discutir con robots de inteligencia artificial. Es decir, hasta la factura te la manda un robot de RPA. RPA es Robotic Process Automation. Entonces, eso significa que el asunto se complica un poco más, porque de paso no hay generación de relevo, que es otro de los puntos que vamos a tocar. Bien, empezando con lo que es un desastre, ¿ok? Y de hecho, los planes de RP basados en ciberseguridad también incluyen a ransomware como un desastre, porque el secuestro de archivos es justamente parada de máquina o parada de la operación. El desastre, por definición, dice que deriva de una lengua occitana y alude a un acontecimiento trágico, lamentable o desdichado. ¿Ok? No es para que ustedes se sientan mal, y de hecho en este webinar quizás al final ustedes se van a sentir un poco mal, ¿no? Porque yo voy a hacer una pregunta de oro justamente de ver quién de ustedes tiene un plan de disaster recovery. Y lamentablemente para todos ustedes que nos están escuchando aquí en este webinar con Honeycomb, yo creo que si les digo, levanten la mano quién tiene un plan de disaster recovery que le permita durante los siguientes 2 minutos, después de una caída de servicio, estar operando sin que su cliente se dé cuenta. ¿Ok? Ninguno va a levantar la mano. Ni siquiera nosotros en Honeycomb lo vamos a hacer porque realmente estamos preparados por el tipo de negocio. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, ustedes pueden tener clúster, balanceo de carga, elementos atómicos en los cuales tu servicio siempre está disponible, cosas de nube, que también se ha caído. Fíjense que Microsoft se cayó también hace poco y la parada fue planetaria. Entonces, ese tipo de cosas está ocurriendo y es para que ustedes entiendan la razón por la cual ese señor tiene las manos en la cabeza. Ese señor tiene las manos en la cabeza en un centro de cómputo que hasta el piso le brilla. O sea, los equipos están limpiecitos, los cables están bien peinados y todo, pero tiene las manos en la cabeza. ¿Por qué tiene las manos en la cabeza? Porque, bueno, su centro de cómputo ha sido secuestrado digitalmente y yo no quisiera que esto ocurriera porque sí está ocurriendo y ha ocurrido. Por eso es que yo comparto mucho el tema de las nubes híbridas, ¿no? 100% nube es un concepto, solo premisa es otro concepto, pero realmente las nubes, data center privado también se puede contar como una nube igual, ¿no? Pero si es privado es porque ya tú sabes dónde están colocados tus centros de cómputo. Por ejemplo, el NAS de las Américas, ¿no? Que es un centro de cómputo interesante. Pero esto le pasó a OVH hace ya, eso fue finales del 2021. ¿Okay? OVH es un nodo raíz K de Internet que, bueno, lamentablemente por un tema de monitoreo, que también tiene que ver con ciberseguridad, agarró candela el contenedor que estaba en la base de allí, de los Schneider Electric, y lamentablemente se quemó completamente. Si ustedes googlean esto ocurrió creo que en octubre del 2021 en Estrasburgo, y bueno, causó un caos bastante grande que hizo desempolvar a muchas empresas su plan de ERP, y yo particularmente no quiero que lleguen a esto.
Entonces, si llegara a esto era en mi época, ¿no? Evidentemente yo buscaba un disco duro parecido, sacaba la placa o la baquelita de electrónica y podía recuperar la data. Algunas veces funcionaba, algunas veces no. Pero bueno, en realidad la esencia es no contar con un respaldo. Y básicamente, y voy a ser bien sincero, la única posibilidad, vayan tomando nota, por favor, y si quieren pueden ir haciendo preguntas por allí a nivel para ser respondidas después, más tardecita, vayan tomando en cuenta lo siguiente. Hagan lo que hagan, estimados oyentes, hagan lo que hagan, tengan el firewall más potente del planeta, se hayan gastado $1 millón en perímetro, la última línea de defensa en ciberseguridad es el respaldo inmutable. ¿Ok? Eso van a subrayarlo y para eso hay unas láminas específicamente que lo van a aclarar muchísimo más adelante. Entonces, dicho esto, todos los que me escuchan tienen conocimiento. Todos ustedes tienen un océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. ¿Ok? De 1 centímetro de profundidad porque sabemos mucho de informática, pero en algo somos especialistas. De repente somos informáticos, yo soy especialista en firewall, pero conozco también de virtualización. Y si soy especialista en virtualización, capaz conozco algo de NAS o las NAS de QNAP, que son bien famosas, o también de hiperconvergencia. Entonces, reunámonos, por favor, porque ya no podemos decir, ni siquiera los bancos, ya he escuchado a muchos clientes, de que el hombre de ciberseguridad dice, eso no es problema mío, ese es problema del de redes, ese es problema de almacenamiento, ese es de infraestructura, señores. Vamos a enterarnos todos de que estamos todos en el mismo pote, en el mismo envase, en el mismo contenedor, todo es virtual. Todo fabricante de appliance, por eso que China entró en recesión hace un tiempo, se está recuperando por diversos factores políticos, tipo la guerra de Ucrania con Rusia, en esto, se está recuperando de otra forma, pero en su momento ya se está dejando de fabricar appliance como tal. O sea, ustedes van a encontrar que en la nube los firewalls son virtuales. Si ustedes compran un FortiGate y piden la versión de FortiGate virtual, les van a entregar una media papa, un CD o un sitio de descarga y ustedes implementan su firewall en su centro de cómputo. Lo cual significa de que prácticamente la fabricación de este tipo de cosas va a morir, no sé, dentro de unos 10 o 15 años. Según la futurología, esto después del 2030 realmente va a ser 100% virtual. Bien, dicho eso, también es un desastre eso que ven en pantalla, el descuido, el sabotaje, la falta de mantenimiento, las actualizaciones de software. Muchos tienen grandes redes y no han implementado lo que en su momento llamaban el WSUS, el Windows Server Update Service, en el cual tú centralizabas las actualizaciones y pues después las repartías a nivel de servidores y estaciones de trabajo. La falta de respaldo, las malas decisiones de IT, los arreglos de disco. O sea, vamos a pasarnos del switch ese, el RAID 5, todo el tiempo RAID 5. Ya RAID 5 creo que es un RAID que debería estar en desuso, debería ser RAID 6 o 10 más 1, 50 más 1, algo que te permita recuperación después de dos discos malos y no de un solo disco malo. El manejo de las contraseñas, muchos administradores. O sea, el hecho de que ustedes tengan el usuario administrador y el root de una plataforma regada por todo el departamento de helpdesk, ya eso es un a aplicar más adelante. La certificación de respaldo, una cosa es respaldar y otra cosa es que yo cuando necesite ese respaldo no me dé pantalla azul, ¿ok? La certificación de las réplicas también, de hecho tengo que hacer ese balanceo de carga cuando monto mi clúster y tengo alta disponibilidad. El concepto de alta disponibilidad en ciberseguridad ahorita cobra mucho connotación justamente por esto que sucede. Y si le pasa a las grandes nubes como Azure, por ejemplo, ¿qué será de nosotros? Y bueno, hay mucho más. A mí particularmente, uno de los que más me gusta es el sabotaje. Y el sabotaje tiene que ver muchísimo con ransomware y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Preguntas que hay que hacerse, ¿no? Y estas son las preguntas que yo les haría a ustedes cuando esta charla la hemos dictado ya en público y de hecho me toca dictarla ahorita en una conferencia que va a dar la Superintendencia de Banco en Panamá, en donde tendré la oportunidad de hablar para muchos bancos, ¿no? Y por la experiencia que hemos tenido, quizás se vuelve un poco complicado porque la gente empieza a cuestionar lo que tú dices, ¿no? Y no es un cuestionamiento tampoco y tampoco estamos en este webinar para cuestionarlos a ustedes como clientes, sino que piensen un poco en lo que está sucediendo, que está bastante grave. ¿Ya usted virtualiza decentemente? Es una respuesta que usted tiene que darse a usted mismo. Ya se transformó digitalmente. Yo creo que esa transformación digital ya todo el mundo la tiene, ¿no? Porque de hecho tenemos en nuestras manos el dispositivo más peligroso de todo el mundo, ¿no? O sea, este smartphone que es quizás 1 trillón de veces, bueno, no 1 trillón, 1 millón de veces más potente que mi primera computadora y de hecho tiene una cantidad de memoria descabellada, ¿ok? Es prácticamente un dispositivo que es bien peligroso. Ya tienes, por supuesto, el endpoint security en tu teléfono. Parte de la ciberseguridad de todas las empresas, así el teléfono sea del colaborador o del empleado, ¿ok?
debe tener algún mecanismo de seguridad. ¿Por qué? Porque en algún momento instalamos servicios dentro del teléfono, por ejemplo, el correo electrónico corporativo. Y si el correo electrónico corporativo está en el teléfono, entonces hay escaneo de paquetes y hay un montón de cosas para escanear los anexos, inclusive dentro del teléfono. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo todo lo que llamaban antes el Bring Your Own Device, o sea, tráeme tu propio dispositivo, en el cual lo pongo al servicio de la empresa, pero estoy en una red distinta a la de la empresa, pero con todas las comunicaciones abiertas directamente para que mi teléfono, que no está protegido, esté comunicándose contra servicios de la compañía. Entonces, ese punto es bien importante también y ustedes háganse esa pregunta. Tenemos implementado ciberseguridad en el teléfono corporativo. O sea, en algún momento le damos teléfono a los colaboradores y están protegidos su teléfono. Esas son preguntas de oro que hay que hacerse. No estoy hablando de Avast gratuito, Kaspersky gratuito, 3000, nadie. O sea, algo corporativo con consola que sea pagado. ¿Ok? Nada que es gratis te va a proteger. Ese es el concepto más primitivo de ciberseguridad. Ya tiene formulado su DRP, sabe lo que es un RTPO. De hecho, voy a ir marcando en rojito lo que vamos viendo aquí. RTPO. ¿Ok? ¿Cuál es el nivel de calidad de su contraseña? Y cuando hablamos del nivel de calidad de su contraseña, ingresamos a las grandes ligas, ¿no? Y las grandes ligas es que, bueno, hasta mis hijos tienen password 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, esas contraseñas, por ser novato, por ser rookie, da permiso a los hackers. ¿Por qué? Porque si vamos a la tabla correcta, de que ustedes en ciberseguridad tienen que respetar, por favor, esta tabla. Ojo, no los estoy regañando, sino que ustedes deberían sacar print screen de esta pantalla, imprimirlo en sus impresoras láser y colocarlo en el kitchenette, en la cocina, en el filtro de agua, en la entrada del edificio, hasta en el edificio donde ustedes residen o en su casa, tener esto puesto en pantalla. ¿Por qué? Porque todo depende también de la calidad y cantidad de caracteres, el tipo de caracteres y la cantidad de caracteres en total que posea su contraseña. Yo en este momento estoy en 12 caracteres, es decir, que yo voy a ser hackeado dentro de 3000 años, a lo menos. ¿Ok? Entonces, si va a ser hackeado a 3000 años, ojo, esta información es hasta diciembre de 2022, en lo que arranque formalmente el procesamiento cuántico. Cuando seamos atacados por procesadores cuánticos, entonces ya tenemos que subir las contraseñas más adelante, porque las últimas fórmulas matemáticas que eran irresolvibles, que si el teorema de Riemann y todas esas cosas, que si se hacían con procesadores cuánticos en 200.000 años, perdón, en procesadores tradicionales con procesamiento cuántico se han resuelto casi que en 20 minutos. Entonces, mientras más avance la tecnología, más miedo tenemos que tener. Y de hecho, otra recomendación para que tomen nota en ciberseguridad, todas sus contraseñas en todas sus redes sociales deben ser totalmente distintas unas de otras. ¿Ok? Estoy muy seguro, plenamente seguro de que todos ustedes tienen la misma contraseña de Twitter, de Instagram, de Snapchat para todo. ¿Por qué? Porque por flojeritis aguda, nuestra naturaleza latinoamericana es esa, por flojeritis aguda tenemos entonces lamentablemente la misma contraseña en la mayoría de los casos. Yo creo que nadie puede levantar la mano y decir igualmente eso. Oye, mira, pero te equivocas, yo no tengo... Estoy seguro de que las contraseñas son idénticas, parecidas, iguales en todas sus redes sociales, porque eso es una estadística mundial que todo el mundo cumple. Mucha gente utiliza nombres de familiares, bandas de rock, equipos de fútbol como contraseña. La inteligencia artificial ahorita, el chat GPT que anda de moda, es capaz de determinar en base a tu comportamiento, un script bien escrito en chat GPT, analiza tus redes sociales y te puede arrojar en segundos posibilidades de contraseña que tengan ustedes, y muchas veces tienen éxito. Entonces esta práctica no se recomienda, deben tener, repito, contraseñas distintas. Ustedes están con su teléfono y de hecho si van al baño ya puede faltar el papel de baño, pero no puede faltar el teléfono. Hasta hemorroides nos está causando esto. ¿Por qué? Porque no hay periódicos, ya el periódico se dejó de imprimir hace mucho tiempo. En el caso de México creo que continúan algunas revistas por allí o periódicos siendo impresos, pero la tendencia es a la digitalización. Entonces, tenemos en nuestro teléfono el correo electrónico, la nube, los likes, la localización, y entonces hacemos Facebook y publicamos dónde estamos y todo es social. Y hacer todo social, compartimos la foto hasta nuestra familia, de nuestros amigos. Entonces, esto es ingeniería social. O sea, decir hola entre ustedes dos, ya Facebook y toda esta gente que nos está escuchando, evidentemente también están escuchando esta charla y están preocupados por lo que estamos diciendo, prácticamente va a hacer que se sienta que ustedes están siendo monitoreados. Y eso está ocurriendo, evidentemente, desde el año 2002, 2003, desde cuando nacieron todas estas redes sociales, y se ha prácticamente recrudecido. Si ustedes no me creen esto, ustedes entran en una clasificación, que es esa que están viendo en pantalla allí, que también tienen que sacarle un print screen, porque hay tres tipos de empresas.
Y todos los que estamos en esta charla estamos en una de esas clasificaciones. Uno, las que han sido atacadas. Esa es una clasificación que ya es bien lamentable. Dos, las que serán atacadas, ¿ok? Por no prestar atención, por no hacer esa pausa en ciberseguridad. Y tres, las que no saben que están siendo atacadas. Entonces, no hay una clasificación de no estoy siendo atacado. Esa clasificación no existe. Todos estamos en alguna de estas tres. Y esas tres justamente son las que están complicando el asunto de ciberseguridad. Si nosotros comparamos un hacker con un asesino serial, tienen exactamente el mismo comportamiento. O sea, ya ustedes reconocerán aquí a Jeffrey Dahmer, este señor que hasta una serie en Netflix tiene, y bueno, famosísimo, tiene un poquito más de cara de loco. Charles Manson también tiene cierta fama como asesinos seriales. Pero si ustedes analizan esta serie que vieron en Jeffrey Dahmer, es exactamente lo que hace un hacker. Un hacker te enamora primero. De hecho, primero te va a estudiar con ciberseguridad. Ustedes, la mayoría, tienen por temas de likes, porque les encanta que lo sigan y toda la mayoría tienen los perfiles abiertos en redes sociales, ¿ok? Ustedes autorizan a quien sea. Así les pidan autorización o yo les pida permiso a ustedes para registrarme en su red social, ustedes me van a aceptar y sin conocerme, ¿ok? ¿Por qué? Porque los perfiles pueden ser totalmente falsos. Parte de la ciberseguridad que yo pregono es que en algún momento en el tiempo, cuando la ciberseguridad se tome en serio el factor ciberseguridad, cibercrimen y terrorismo, se va a activar el único login disponible que garantice eso, que se llama reconocimiento facial en 3D. Cuando eso sea posible, que no ingresemos con usuario de contraseña, sino que usemos biométrica en la cara, en nuestra cara, para hacer expresiones como, por ejemplo, sonríe, me deslogueo, me pongo serio, me logueo, ¿ok? Ese tipo de cosas ya existe, de hecho, hay fabricantes que lo tienen. En lo que eso ocurra, verán que de esos 3.000 millones de redes de usuarios que hay en las redes sociales activas, resulta ser que la mayoría son robots y que realmente son 1.000 millones los usuarios que están registrados. Entonces, automáticamente se acaba el terrorismo. ¿Por qué? Porque si Osama Bin Laden estuviera vivo y se bloquea por reconocimiento facial en algún punto del planeta donde hay un IP, a los 5 minutos le cae un misil en la cabeza. ¿Ok? Entonces, para que vean lo interesante de que las redes sociales no se ponen de acuerdo en soltar y en definir definitivamente qué método de autentificación se va a utilizar. Dicho esto, los asesinos seriales también tienen este comportamiento, la fase del aura como tal, perdón, la fase del rodaje, del galanteo, la captura de la víctima, el tótem, que en este caso el asesinato, que en el caso de ciberseguridad el secuestro de archivos, y después vuelve a un estado depresivo, tal cual Jeffrey Dahmer. Ese estado depresivo es superado cuando le dan ganas, pues, otra vez de volver a ciberatacar. Entonces, este tipo de cosas, tal cual, el hacker es organizado y el que es asesino serial es desorganizado, porque generalmente lo atrapan. En algún momento en el tiempo lo atrapan, son pocos los que han tenido éxito y bueno, lo han atrapado, no sé, 20 o 30 años después. Pero en realidad, ¿de qué se está hablando? Por eso es que estas técnicas de ciberseguridad han mejorado muchísimo en el tiempo, porque lamentablemente se está volviendo a las técnicas anteriores, a las antiguas, al fraude como tal, ¿no? El fraude, el phishing, los caballos de Troya, ese regalito que viene en el PDF que tú le das doble clic y bueno, por tonto le das clic y clic y clic y 3 clics porque te interesaste en algo y bueno, te cayó un ransomware sin darte cuenta porque al final no hubo ningún tipo de ejecución, pero había una vulnerabilidad en tu PC que es aprovechado entonces por el hacker. Entonces, cuando ustedes vean que están hablando de guerras y llegan correos de guerra, como lo que pasó a finales de año en diciembre, hubo mucho ransomware. Adivinen por qué. Hubo mucho ransomware por la Copa del Mundo. Y al estar la Copa del Mundo circulando, todo el mundo que la quiniela, que te ganaste no sé cuántos millones, que toma el cupón, que toma esto, y la cantidad de gente que cayó por cibercrimen en su momento, gracias a la Copa Mundial, fue bastante importante. Entonces, ¿qué pasa si hay un ciberataque a nivel mundial? Eso es una pregunta que es bien interesante y que está, bueno, básicamente plasmada en una película de Johnny Depp que se llama Trascendencia. No sé si le suena esa película, que el tipo muere y, bueno, su cerebro es metido dentro de una computadora. Una película bien interesante, aburrida para muchos, pero para nosotros que trabajamos con ciberseguridad nos interesa mucho de que, bueno, en algún momento lo que está haciendo Elon Musk puede que tenga éxito, ¿no? De que podamos entonces insertarnos chips y pegarlos. Eso quizás no sea posible en este momento, pero quizás más adelante sí, con otros materiales. Pero si eso que ven en pantalla ocurriera, estamos hablando de una cosa bastante seria, porque no son misiles nucleares. Eso que ven en pantalla es una foto de un en el cual hay referencias de una guerra digital y existe esa guerra digital. Y de hecho, una guerra económica puede hacer que un país también fracase comercialmente, aunque bueno, los países no quiebran realmente, pero puede llegar a suceder un caos económico, como el que en teoría debe ocurrir entre el 2025 y el 2030, que es asunto de otra charla
que veremos quizás más adelante con México. En toda la región de América Latina y el Caribe, hasta el año pasado hubieron más de 91.000 millones de ataques, particularmente en Centroamérica, hubieron 1.500 millones de intentos de ciberataque, bueno, quizás por el tipo de moneda que hay en Panamá. En Panamá el centro financiero opera 94 bancos distintos y esos 94 bancos distintos, la moneda es el dólar. Entonces, bueno, esos países que tienen esa posibilidad de que, entre comillas, puedan pagar con criptomonedas, están siendo más atacados. Si México está ingresando pronto a la parte de criptomonedas, entonces es probable que se incremente mucho más, a pesar de que México es uno de los países que está punteando más en cibercrimen que el propio Centroamérica y Sudamérica completo, por ser una región distinta y por el tamaño de la región. Entonces, dicho esto, vamos a encontrar cosas interesantes como lo que le pasó el año pasado, tempranito, por ahí por más, se cumple como meses apenas, de lo que le pasó al Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Fue bastante grave, que estuvieran en plena entrega de las actas de impuestos y de declaraciones de impuestos en pleno marzo del año pasado. Ya van 10 meses aproximadamente de esto y están 95% recuperados, no están 100% recuperados, pero esto pasó. Y esto seguirá pasando mientras exista esa variable de descuido. Si no, en noviembre, hace poquito, 3, 4 meses atrás, los piratas informáticos se hackearon el Ministerio de Economía de España. O sea, eso no es que no pasó, eso está publicado. Te googlean y eso está tácito, y cuando son empresas públicas de un país importante, se publican también, ¿no? Y cuando es una empresa privada, esa empresa privada cotiza en bolsa, también tienen que publicarlo porque es para conocimiento inclusive de los inversores y de los accionistas. Y si no, bueno, vamos a algo más reciente que ocurrió ahorita en noviembre del año pasado con PS Sanitas, que el grupo Keralty en Colombia fue duramente golpeado y completó casi las 2 semanas fuera de línea. O sea, todo era manual. Imagínense ustedes que tengan un familiar en una clínica y no le den de alta, a pesar de que tiene la alta lista, hasta una semana después. Eso es una semana dentro de la clínica, consumiendo la cama ocupada, alimentación, medicamentos o lo que sea, pero igual, a los seguros lo hicieron pedazos con esto. Entonces la pérdida es mucho más grande de que estar simplemente parado, porque también es una pérdida 100% económica. Si no, bueno, están las fotos que circulan por internet, en los cuales estaban hasta, no sé cómo dicen en México, cuando lo que está lleno, que no cabe más nadie, pero bueno, era como un estadio donde había en cada sucursal un montón de gente ahí metidos esperando a una cita manual, ¿no? De hecho, ustedes se ríen, pero yo trato de evitar palabras del coloquio de Centroamérica o de Sudamérica porque capaz son ofensivas para ustedes en México, ¿no? Entonces, evitamos decir palabras que sean de la jerga diaria. Bueno, eso ocurrió con Banco de Venezuela, eso ocurrió con Pichincha en el Perú, eso ocurrió con Banreservas en México y Banco de la República también en Colombia. O sea, si usted se pregunta, oye, los grandes bancos están cayendo como moscas, ¿no? Y es evidentemente eso, ¿no? Ustedes deberían de preocuparse, ¿no? Y deberían de preocuparse mucho justamente por ciberseguridad, porque para eso es esta charla, Disaster Recovery Plan con ciberseguridad. Y aprovechen ahora mismo que el asunto ha bajado muchísimo, Bingware bajó el costo de su licencia, Nakivo bajó el costo de su licencia, Bing Backup Application también, las NAS son ahora mucho más comerciales, mucho más económicas, los discos duros son más grandes y más económicos. O sea, aprovechen ahora de hacer o reactivar su plan de DRP. Repito, Backup no es solamente un plan de DRP, también Backup es la última línea de defensa en caso de un ciberataque, sí y solo sí, y tomen nota, por eso me acerco a la cámara, de que sea inmutable. Si su respaldo no es inmutable, entonces considérense cadáveres cibernéticos, ¿ok? Tal cual, muertos. Estamos muertos sin un respaldo inmutable. Esto que reporta también CNN en su momento, los grandes ataques a bancos están cada día más a la orden del día. ¿Por qué? Porque los bancos se han puesto demasiado monstruosamente grandes. O sea, JP Morgan, sabrá Dios cuántos empleados tiene, 30.000 empleados en todo el mundo. Entonces, imagínense tapar cada huequito de seguridad a nivel del mundo. Yo me imagino la gente de IT de esos grandes bancos que deben estar, bueno, arrancándose los pelos en la cabeza porque justamente deben estar muy preocupados con ciberseguridad. En este momento yo voy a mostrarles un video que espero se escuche bien. De hecho, creo que compartí la pantalla, pero sin audio. Voy a hacer un repaso de lo que a ustedes les va a pasar, ¿ok?
y lo digo con toda propiedad, digo, a ustedes les va a pasar porque en algún momento el tiempo va a sucedernos. Ahora, que ustedes permitan que suceda ya es otra cosa. Entonces, durante estos próximos 6 minutos vamos a ver un video de Rick Ferguson, que es uno de los de marketing de Trend Micro, que es un fabricante de antivirus que ustedes deben conocer, y que lo explica bastante bien. Denme un segundito para compartir la pantalla otra vez, porque creo que compartí sin el audio disponible. Vamos a compartirlo aquí para videoclip y me avisan si en algún momento siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí está viendo mi pantalla, ¿sí, no? Sí, sí se ve. Ok, denme un segundito para entonces colocar aquí el clip. Me avisan si lo ven allí en pantalla. ¿Lo ven ahí? Sí, ¿verdad? Sí, también. Ok, voy a darle play entonces para colocarlo y lean, por favor. Está traducido así con el de Google porque... There is a battle raging, one that many don't even realize exists. A fight in which anyone can be the victim and anyone can be the aggressor. It can be motivated by politics, by ideals, or simply by financial gain. Just recently, a large company was targeted, and due to one of these attacks, ended up more than $60 million worse off. Targeted attacks are a reality. What you're about to see is based on the real story of one such attack. Dude, don't even go there. Go where? Everyone knows Han shot first. Han shot second. What are you talking about? You not seen the original 1977? First. Second. Hey, get over here. I got a job. So this is what we're gonna do. First of all, we need to research the target. Find out what you can about their finances and social interactions. Make a list of departments and staff and get them on the wall. I want to know what these people are like. What are their online habits? Do they talk about their employer online? Also get me their perimeter security and internet-facing systems. We really need to know what we're dealing with here. Criminals have examined the target's defenses and know what they're up against. Now they're packing and encoding different malware samples to make sure they remain undetected by standard security software. Sean is using anonymizing software to connect to underground forums. These are used to offer attack toolkits, intelligence, or even just for criminals to offer each other advice. So what do we have, Ralph? Well, we have our tools set up. The ones that didn't get picked up by any of the security scanners we set up. And for access, we set up a booby trap website that will install the tool on the computer as soon as the user gets there. The link was sent to all the email addresses that we found on the social profiles of the employees. Now we just gotta wait for them to take the bait. Fortunately, the security software recognized the URL the criminals were using to host their exploit kit, and the email was automatically deleted. That was 2 days ago. Has anyone taken the tool yet? No. Then we need something else. Maybe the old-fashioned way. The old free flash drive trick. Hi, I found this in front of the main entrance. Could you check it out, please? Yeah, it's good you brought it here. Thanks. What are the employees talking about now? Well, a lot of people are talking about the company lowering pay. And there you go. Marine! We're in! This is it. The criminals have broken through the defenses, combining a zero-day exploit with some social engineering to get the victim to open their malicious file. This computer is now under their control, and they can use this user account to begin exploring the network undetected. The hackers look for any information they can use to exploit the system and gain higher privileges to access further data. Here they find a login page to an HR database and attempt an SQL injection attack. It fails. They find an email from another user that seems to have access to important databases and target him. After dumping the local password cache, the attackers have domain admin credentials. They browse the network to find the machine belonging to the new target. They connect with the remote desktop to drop a backdoor for later use and access the local hard drives, searching them for sensitive data. We picked up a minor breach on one of our workstations.
We've isolated it and made a thorough scan. We found the bot and removed it. Everything's fine now. Listen, we threw some backdoors on it. We have domain admin, which means we have access to the whole network. We're so close, it's a done deal! Now it's time for the payoff. Exfiltration. They return to the compromised machine and find their goal, credentials for a development database. A brute force attack against the server gets them root access and they're free to dump the entire source code for a critical project. All they have to do now is bring it home. Just like that. These types of cyber attack are becoming more frequent, costing companies hundreds of thousands of dollars. Traditional security simply can't keep up. Criminals can test their attacks to the point of invisibility and use legitimate compromised accounts to stay under the radar once inside a network. Effective security should operate on the assumption that breach will happen. Effective security should be your eyes and ears throughout the network, enabling you to detect and contain every aspect of a targeted intrusion. In one recent survey, more than 70% of respondents felt that their own organization's security activities were insufficient to cope with such an eventuality. Don't be a victim. Y bueno, está muy claro de que no sea una víctima. Y resulta ser que la chica esta que se encontró la memoria flash en la entrada también estaba bastante pendiente, ¿no?, de estas cosas, porque parte de lo que ustedes también tienen que hacer es justamente esas campañas de enviar por correo, por redes sociales, por la intranet, por todas estas cosas, que eso que hizo esa chica es lo correcto. Encontraron algo sospechoso, dáselo al tipo de ciberseguridad para que lo analice. Entonces, es justamente lo que está ganando terreno, el factor social. O sea, ¿de qué están hablando? Que los cibercriminales se meten a las redes sociales de la compañía a investigar quiénes son los miembros, porque están los grupos allí y están, evidentemente, a alguien se le pasa colocar la dirección de correo electrónico, por ejemplo, .villasmil, mi dominio, cualquiera, miempresa.com. Entonces, ¿qué sucede? Miempresa.com, ya al tener eso, mandan entonces los correos masivos a todo el mundo, porque ya saben que el formato es nombre.apellido. Y hacer nombre.apellido siempre hay un Pedro Pérez, siempre hay un Juan Rodríguez. Ellos son bots que mandan esto de manera masiva. Entonces, por eso es que esta lámina dice de qué están hablando. Dicho esto, también la nube es inevitable. Esta es una de las cosas que ustedes también tienen que tener siempre en consideración. Esto no debe quedar ninguna duda. Nunca me vieron. Esa lámina también es importantísima. ¿Por qué? Porque ustedes están tranquilamente pescando por un huequito, pero realmente lo que está sucediendo abajo es justamente lo que acaban de ver en ese video, que ustedes creerán que es ciencia ficción, que eso pertenece a la película esta de Swordfish, la que sacaron hace unos 15 años atrás con el protagonista de Wolverine, se me dio el nombre, el que hace de los cuchillos, el guepardo, ¿no?, de los X-Men. Bueno, esas películas son bastante predictivas en ese sentido, y bueno, prácticamente hablamos de 15, 17 años atrás de tecnología en las cuales supuestamente era ciencia ficción. Pero para ciencia ficción, entonces vayan nada más simplemente a un evento cualquiera en el CES de Las Vegas del 2021, del 2022, se habla mucho de ciberseguridad, porque yo particularmente pertenezco a ese mundo el cyberpunk, ¿no?, que es una clasificación de películas de ciencia ficción, entre comillas, que ahorita estamos viendo que se está haciendo todo realidad. Y de hecho, tan realidad es que prácticamente esto que nosotros vimos en un pasado, en películas del 2012, del 95, del 2002, del 89, todas estas películas que están viendo en pantalla, que yo les invito a que las googleen en algún momento como género cyberpunk, en cualquier buscador de internet, vean estas películas y van a ver cierta analogía con lo que está pasando en este momento. Y es así tal cual, hasta que en ese momento cualquiera de estas películas mencionó algo importantísimo llamado inteligencia artificial. Entonces aquí es donde el asunto se complica en cuanto a ciberseguridad, porque ahora no estamos luchando contra gente que está pegada a un teclado, estamos luchando contra esto que ven en pantalla. Eso que ven en pantalla son las supercomputadoras que ahora pasaron a ser nodo raíz K de Internet, es decir, son servidores de DNS, de dominio y de muchas cosas que están en la red intrínseca, en la propia red de Internet, comenzando en Latinoamérica por el NAP de las Américas, y ese anillo completo que pasa por todo, hasta Golfo de México, pasa por las Islas del Caribe, por Haití, por San Martín, llegan a la península de Paraguaná en Venezuela, pasan por el Golfo de Perijá en Colombia, llegan a Panamá por Quebranguales, pasan por el Golfo de México. Todo ese anillo de fibra óptica que es parte de Internet es el que nos provee a nosotros Internet. Bueno, esas computadoras que están allí están conectadas a Internet. Y
Dicho sea de paso, decían los americanos que tenían la supercomputadora más potente hasta que nace Tianhe 2, que es la supercomputadora china que lo vence en 1.5 veces en velocidad. Entonces empezamos a preocuparnos. Yo particularmente, que pregono mucho estos temas de ciberseguridad y estos temas de prácticamente tecnología basada en futurología, nos encontramos con este tipo de cosas y realmente nos empezamos a sentir un poco preocupados por ese descuido que estamos teniendo. Si ustedes ven el SOC en nuestras oficinas en Panamá, se darán cuenta a lo que me refiero. Entonces, hasta el junio del año pasado, justamente Mark Zuckerberg con su proyecto del metaverso, dijo, bueno, voy a fundar una supercomputadora que corre a 5 exaflops. Ya no sabemos ni cómo medir esa cantidad de velocidad en gigahertz, ¿no? Nos estamos yendo ya al término exaflop y de hecho multiplicado por 5, para que en algún momento en el tiempo leamos un artículo de Bill Gates que en algún momento dice que la patente número 6.700.000, déjame resaltarlo por aquí con el pen, este número de patente que él tiene establece que Microsoft ahora posee los derechos, escuchen bien, de métodos y aparatos para transmitir energía e información utilizando el cuerpo humano. Entonces, esa teoría de conspiración que uno cree que son ciencia ficción, yo todavía particularmente creo que pertenecen al mundo de la ciencia ficción, ¿ok? Hasta que esto no mejore desde el punto de vista político, entonces nos encontramos con frases como esta, ¿no? Entonces es interesante que seamos antenas, pues todo al final de cuentas. Entonces, bueno, ustedes se ríen de todo esto, pero yo lo tomo bastante en serio. ¿Por qué? Porque la información es el núcleo vital de tu negocio. Y esta es una lámina que siempre voy a colocar. FBI, Facebook más Instagram es el FBI. Y muchos se ríen, wow, yo tenía rato que no veía esta lámina, pero bueno, es así. Y si no me creen, entonces agarren esta noche y vean en Netflix esta película interesantísima antes de que la quiten, porque estas son películas que cuestionan mucho desde el punto de vista, porque son documentales, ¿no? El dilema en las redes sociales, y vean entonces a ex empleados de redes sociales hablando peste de las redes sociales. El director del FBI lo dijo muy claro el 4 de junio, paralelismos entre el desafío de los ataques de ransomware y el ataque del 11 de septiembre. O sea que en algún momento los ciberdelincuentes van a entrar en la categoría de terrorismo. Y esa palabra terrorismo ya entra a una búsqueda bien interesante en donde se van a gastar grandes cantidades importantes en el momento en que ellos realmente se vean amenazados. O sea, cuando haya realmente una gran guerra, entonces tú vas a ir preso hasta por lo que publiques en tu teléfono. De hecho, hay muchas leyes que están haciendo eso en este momento. Si no me creen, entonces también yo soy parte de este tipo de cosas. Por favor, tomen en serio esta serie que se llama Black Mirror. No es una serie aislada, pero duran 40 minutos y no tienen nada uno que ver con el otro. Vean eso, por favor, porque hacia allá apunta el mundo desde el punto de vista de la ciberseguridad, del cibercrimen, de la política y de muchas cosas que nos están afectando a nosotros y son las razones por las cuales yo siempre voy a decir que estamos todos descuidados, pero bastante descuidados con el tema ciberseguridad. Esta película, que a un Oscar hay que darle a este señor, a Leonardo DiCaprio, que se llama No mires arriba, esa película tienen que verla también está en Netflix, porque básicamente habla exactamente de este preámbulo que les he entregado hasta estos primeros 40 minutos de ciberseguridad. Ya nos quedan escasos 25 minutos para terminar con la parte complementaria que es el Disaster Recovery Plan. Pero esa película, por favor, véanla. Cuando ustedes implementen alarmas y tengan alarmas en su vCenter o en su System Center de Hyper-V, se van a encontrar con más de 340 alarmas y 145 reportes. Eso que ven ahí es insuficiente. ¿Por qué? Porque también hay un concepto que se llama rentabilidad versus disponibilidad. Y eso que ven en pantalla es un gráfico bien interesante que nos indica cuando usted saque un reporte de su centro de cómputo, eso previene inclusive la compra de nuevos equipos. ¿Por qué? Porque nuestra mala costumbre es, por ejemplo, en nuestro caso, un reporte de máquinas sobredimensionadas, nos encontramos que asignamos 7 GB de RAM a esta máquina, pero resulta ser que el último reporte de memoria recomendada era de 2.3 GB. Esta máquina con 4 GB funciona muy bien con 1.1 GB. Me están sobrando prácticamente unos 6 y tantos GB por allí. También ocurre con espacio en disco y también ocurre con procesadores. Entonces, ustedes se dan cuenta de que 4 virtual CPU estoy desperdiciando poder de cómputo. Esta máquina me recomienda que sea un virtual CPU. Entonces, este tipo de reporte que ustedes tienen que tener siempre antes de implementar un plan de disaster recovery, tienen que hacer un assessment de su plataforma y Honeycomb lo puede ayudar con respecto a esto, con unas herramientas que inclusive tienen cierta facilidad de implementación.
sea, esos reportes se pueden entregar casi que el mismo día del deploy. Para que tengan conocimiento de esto, va a los logs del vCenter o del System Center, hace un análisis rápido y te entrega un PDF como el que también de pantalla. Así como hay máquinas sobredimensionadas, hay máquinas que están subdimensionadas. Entonces, esas máquinas que están subdimensionadas, es a estas máquinas a las que yo le coloco los recursos que le quité a las otras o parte de esos recursos. Pero a la final se darán cuenta que recursos sobran de más. Entonces, los requisitos previos de un plan de disaster recovery son los que ven en pantalla. Redundancia en energía eléctrica, redundancia en enlace de comunicaciones, 2 ISP distintos. Redundancia en seguridad perimetral, 2 firewalls. Si son 2 enlaces, son 4 firewalls. Redundancia en switches, redundancia en servicios de internet, SMTP, HTTP, etc. Redundancia en almacenamiento. Una cosa es redundar en el arreglo, otra cosa es redundar en la caja del almacenamiento. Es decir, mínimo 2 cajas de almacenamiento. Redundancia en hipervisores y arreglo de disco. Redundancia en los servicios asociados a las tarjetas de red. Redundancia en respaldo de replicación. Y bueno, ¿vieron cuántas veces se repite la palabra redundancia? Ajá, ¿y qué pasa con el ransomware en este caso? El ransomware también es redundante. Estas fotos son muy típicas. Redundancia en plan de energía eléctrica. Bueno, si gastaste $1 millón en una Caterpillar, tienes que irte con otro $1 millón en otra Caterpillar, porque la otra Caterpillar arranca cuando se le acaba el combustible a este. Tienes que garantizar energía eléctrica y autonomía eléctrica en tu centro de cómputo. Repito, no es para que vayan y compren una planta eléctrica. Depende del tipo de negocio también, ¿no? O sea, evidentemente todo tiene sus pros y sus contras. Evidentemente el costo es lo que más impacta. Redundancia en enlaces de comunicaciones. Bueno, si tengo 2 enlaces de comunicaciones, debería tener entonces 2 firewalls, ¿no? Por supuesto. Redundancia en los switches, porque muchos montan un rack y se gastan $1 millón, pero entonces el core switch principal no lo redunda. Y mucho menos se han dignado siquiera a sacar una copia de respaldo de la configuración de ese switch y una copia de respaldo del firewall. Es más, después de esta charla, vayan y por favor exporten la configuración de su firewall, porque la ley de Murphy dice que el día que se da el firewall te dañe y no puedes recuperar la información, tampoco tienes un respaldo de la configuración para que coloquen un firewall igualito y puedas entonces subirle la configuración y estés media hora parado nada más en vez de 3, 4, 5. ¿Okay? Reconstruyendo todo. Entonces, las recomendaciones del DRP dicen eso con ciberseguridad. Redundancia, por supuesto, en los servicios de internet, SMTP, HTTP, también es redundante. Ustedes tengan, yo creo que RAID 5 es algo que ya no deberían usar ninguno de ustedes que están en esta charla. Evidentemente, si virtualizan, tienen que hacer NIC teaming, el NIC teaming dentro del virtual switch, y dentro del virtual switch hacen ese tipo de clúster para que haya garantía a nivel de las tarjetas de redes físicas que estén utilizándose todos los recursos y que estén utilizando y ocupando todas las NIC. Hemos visto muchas implementaciones de servidores que tienen 8 puertos y están usando 2 nada más, desperdiciando 6 puertos de red por cable. Desde el 2017, realmente en 2014, el padre de la hiperconvergencia, Phoenix, y ustedes lo conocen, ¿okay? A partir de ese momento empezó el estrés, pues porque ahora uno antes decía que cuando colocaba todos los huevos en una sola canasta. Ahora prácticamente es el gallinero completo hasta con la casita del cuidador de las gallinas, ¿ok? Los alimentos, el agua, energía eléctrica, todo metido en una sola caja hiperconvergente, que es justamente el comportamiento público. Hay que empezar a perder el miedo. O sea, si ustedes todavía tienen equipos físicos, repito, salvo aquellos equipos que necesiten una llave serial para poder operar esas tecnologías viejas y antiguas de los ERP de antes y los sistemas de facturación de antes, salvo esas condiciones, quizás algunas cosas no se puedan virtualizar. Pero yo particularmente creo que ya estando en el 2023, daríamos pena, ¿no? Si seguimos con este tipo de tecnología en nuestras manos, por muy parte del negocio que sea. Entonces hay que evaluar esas migraciones y reconstruir esas cosas porque, repito, no hay posibilidad rápida de recuperación si trabaja con equipos físicos, debe ser todo con equipos virtuales. Cuando les comentaba el tema de confiabilidad y disponibilidad, nadie en este planeta, ni siquiera Amazon ni Azure, porque está demostrado que también se han caído, puede decir que están en 5.9. 5.9 significa de que nunca te caes, es decir, estás 5.26 minutos caído por año. O sea, lo cual significa que al menos reiniciaste un servidor de tu parque virtual para colocarle un parche físico, porque también está el concepto de virtual patching. Usted puede colocar parches virtuales y estar perennemente funcionando sin apagar las máquinas, pero en algún momento la energía eléctrica falla y es donde tú haces tu control de cambio y bueno, procedes a colocar los parches físicos que son distintos a los parches virtuales. Yo creo que la mayoría de nosotros debemos estar por lo menos en un 9, ¿ok? O por lo menos con decencia en 2.9, es decir, estar 3.65 días caído por año, lo cual por mes es 7.20 horas
y por semana es 1.68 horas con las estadísticas que ven ahí en pantalla. Entonces, dicho esto, esta lámina que está bastante trillada, la ciberseguridad se escribió de nuevo antes y después del 11 de septiembre. Entonces, esa fecha fatídica para muchos, de hecho, bien lamentable, es lo que marca estas cosas de ciberseguridad. Si no lo conocían, se los presento. Este es Michael Moore, que tiene estos 3 documentales bien interesantes, porque siempre tengo que hacer eso antes de hacer la advertencia más importante de esta charla de ciberseguridad con Disaster Recovery Plan. Ese señor se llama Michael Moore, y Michael Moore tiene esos documentales en los cuales, por lo menos, este es uno de los que más me gusta, que es el Fahrenheit 9/11, de esas supuestas conspiraciones que hay en la caída de esas torres gemelas. El anexo más importante del día de hoy justamente es la inmutabilidad de los respaldos a través de las 2 herramientas que yo creo que son los líderes del mercado en respaldo ahorita en México, ¿ok? Nakiva y Bimbacop and Replication. Esas son 2 herramientas que proveen de este tipo de tecnología. Y bueno, es lo más triste que verán que no hizo la EPS Sanitas de Colombia al dejar a 5.2 millones de usuarios fuera de línea. Y yo creo que 5.2 millones de usuarios fuera de línea es algo bien dramático, ¿no? Entonces, si ustedes comparten eso, entonces por favor presten atención. Y lo subrayo en rojo. Un sistema con inmutabilidad del backup garantiza que las copias de seguridad no se verán afectadas en ningún caso por ningún ataque de ransomware. Y yo siempre digo, se lo juro por mis hijos, y que el Metro de México allí en la línea 1 me parta por la mitad y me saque las tripas si estoy diciendo alguna mentira. La inmutabilidad de los datos lleva ya un tiempo aplicándose en materia de seguridad en base a un estándar gusano, WORM, que significa Write Once, Read Many. Dicho de otra manera, escuchen bien, significa que los datos se escriben una sola vez, y una vez hechos no pueden alterarse de ninguna manera. Es decir, no pueden ser reescritos ni borrados. Eso sí, se podrá acceder a ellos cuantas veces sea necesaria. 5, contados con los dedos de la mano, de nuestros clientes principales más grandes en Centroamérica, fueron afectados por ransomware recientemente. No estoy diciendo de hace 2 o 3 años, hace 3, 4, 5 meses atrás. Todos fueron recuperados con estas herramientas de respaldo a través de la inmutabilidad de respaldo. Y lo puedo jurar por mis hijos, de nuevo, ¿ok? Si quieren los contactos, los teléfonos, les pongo en contacto para que le escriban a ver si esto es verdad o esto es mentira. Pero esto que estoy aquí, por eso hago esta pausa, es algo que ustedes tienen que tomar muy en consideración. Si ustedes no conocen ese concepto de inmutabilidad de los respaldos con su actual fabricante de respaldo, entonces preocúpense. Preocúpense en escribir un correo a la 1:30 de la tarde, hora de Panamá, que son 1:30 para ustedes, ¿ok? Acto seguido a este webinar, escríbanle a su actual proveedor de respaldo si están sus repositorios en Linux con un proxy y que tengan esa tecnología implementada de criptación llamada inmutabilidad de los respaldos. Hago esa pausa para que piensen un poco y anoten, por favor, esto que les estoy diciendo, que es extremadamente importante. La única defensa contra ransomware, repito, es crear un backup seguro como su última línea de defensa. Es la única defensa que hay. Así te hayas gastado trillones en Fortinet o cualquier firewall espectacular de los mejores del mercado. ¿Ok? Lo digo con toda propiedad. Estas empresas que han caído con ransomware se han gastado hasta $700,000 en perímetro y lamentablemente un descuido del administrador es lo que hacen que te despedacen, porque resulta ser que en ciberseguridad la última tendencia hace 2 años, antes que naciera la inmutabilidad de respaldo, que es bastante nuevo, era que el atacante primero encripta el respaldo, porque saben qué herramientas en el mercado son las más utilizadas por ustedes. Se van a ir directo al repositorio que ustedes tienen compartido en una consola de Windows a través de una carpeta compartida en una NAS, ¿ok? Como un file server, y van a ir directamente contra SMB con protocolos, van a encriptar el respaldo primero y después te encripta lo que está en producción. Entonces ahí es donde yo digo, Dios luz que te apagaste. Es por eso que el crecimiento de ransomware le costó a todo el mundo $20,000 millones y el FBI está considerando a través de la OTAN que prácticamente son delitos graves. ¿Por qué? Porque se han visto fuga de información y por eso que ustedes van a ver ahorita un amplio crecimiento en estos papeles, tipo papeles Panamá, Pandora Paper, este tipo de cosas que sucedió en Panamá y estas cosas que pregona mucho el señor Julian Assange, ¿no? El fundador de Wikileaks. Entonces, cuando esto se libere un poco más, ya ustedes se darán cuenta de mis palabras y de aquel señor que le dio la charla el día de hoy. Prácticamente cada 2 minutos
A cada 11 segundos hay un ataque de ransomware. En Centroamérica los habíamos detectado por lo menos una vez cada 3 meses, ahora es una vez por semana. Por semana de los que nosotros sepamos, ojo, porque a la gente no le gusta pasar pena y decirle a su cliente, bueno, es que me hackearon, pues, ¿ok? Hasta el tercer día en la EPS Sanitas de Colombia fue que ellos publicaron, porque ellos son empresas que cotizan en bolsa y tienen que publicarlo para los accionistas que fueron atacados y hackeados. Entonces, en ese momento tú empiezas a correr, ¿no? O sea, por no ser antes proactivo y ser demasiado reactivo en el momento en que ya les dieron el golpe fuerte que les dieron. Entonces, Bitcoin, ransomware as a service, extorsión y doble o triple extorsión ahora, porque de paso te hackean, te piden el pago en Bitcoin, tienes que salir corriendo a meterte en el mundo de las criptomonedas, quieras o no, y prácticamente esto es lo que está sucediendo. Entonces, en la protección contra ransomware, que esto es ciberseguridad pura, la inmutabilidad tiene que ser confiable, 100%, tienen que verificar el backup, tienen que cumplir con la regla de todos los fabricantes de respaldo, la regla del 3210, que creo que por ahí se los voy a aclarar un poco, la recuperación instantánea a escala, restauración segura y la orquestación del sistema recovery. Esos son 6 puntos que tienen que ver con el backup y que tienen que ver con la recuperación, ¿ok? Todo definido por software. Si ustedes no definen su centro de cómputo por software, créanme que somos improductivos en cuanto al enfrentamiento de la ciberseguridad, porque justamente el cifrado de datos debe ser contrarrestado con la inmutabilidad del respaldo. La detección de los datos, la eliminación de los datos tiene que ser cifrada. La fuga de datos tiene que ser prevenida en base a la ubicación. La inyección de datos también tiene que ser detectada por ubicación. Y la amenaza de datos debe también tener un mecanismo de destrucción, justamente de tener ese respaldo que ustedes hacen automáticamente con estas herramientas en modo offline. Es decir, respaldé y me desconecté. Respaldé y me desconecté. Si ustedes mantienen línea constante de comunicación desde su consola de respaldo con su repositorio de respaldo, entonces dense por muerto. Tal cual. ¿Ok? Mientras la inmutabilidad bien sea implementada según un enfoque simple, dice allí, doble o triple es de gran ayuda para enfrentarse a las ciberamenazas. Es solamente el principio de una práctica de protección completa contra ransomware más compleja, ¿ok? El cifrado punto a punto, pero también voy a agregar algo muy interesante que se llama higiene digital. Esa higiene digital es justamente eso que nosotros no hacemos con frecuencia. O sea, por ejemplo, parte de la higiene digital, así como les recomendé al principio que las redes sociales, sus contraseñas sean todas distintas, debe haber una contraseña única para cada fuente de acceso a la data. Un gestor de contraseña que no esté en manos de todo el mundo. Deben activar entonces el multifactor de autentificación, estos tokencitos, y fíjense que no les miento, ¿no? Aquí tengo mis tokens y siempre los cargo. Voy a acceder al Forti no sé qué, al servicio. Nosotros, entre comillas, nos cuidamos. Y aparte de eso también, y es para que nos crean, ¿no? Porque no estamos mintiendo, somos también usuarios asiduos de, no sé si lo ven allí, los FortiToken que te provee gratuitamente hasta el propio Google, ¿no? En este caso. Entonces, este tipo de combinaciones son bastante interesantes porque por lo menos hay que ponérselas difícil a los hackers como tal. Entonces, tengo 5 tokens virtuales, 2 tokens físicos y más otros 2 por allí. O sea, estoy lleno de tokens. Bueno, al final, todos van a morir en tokens digitales, evidentemente, y tengo que cuidar mucho mi teléfono. Tengo respaldo del teléfono y hay procedimientos inclusive para migrar tus tokens digitales a otro teléfono. Pero bueno, eso es parte también de una charla que no es de esta, ¿no? Y bueno, eliminar los servidores que no estén disponibles, los dispositivos, las aplicaciones y los programas esenciales que no utilicen. Si ustedes se dan cuenta, tienen cualquier cantidad de aplicaciones instaladas que cuando van al baño, por favor, ese tiempo que dedican al baño, dedíquese también a desinstalar esas aplicaciones que instalaron gracias a sus amigos y que nunca utilizaron, porque lo siguen escuchando y por ahí fugas de datos, brechas de datos, porque Google Play y Apple Store tampoco hacen magia, ¿no? Con todo lo que circula por allí. Son las recomendaciones interesantes al respecto. Ahora bien, ¿qué es el 32110? 3 copias distintas de los datos en 2 medios de almacenamiento distintos, llámese disco o cinta, una off-site, ¿ok? Remota, de las cuales una está desconectada, que cumple con el concepto de inmutabilidad de los respaldos, sea en la premisa o sea en la nube, ¿ok? Y pasa la prueba de sin errores para la verificación. Es decir, si es backup o es réplica, yo sé que al pasarle el test de recuperabilidad, lo va a pasar porque me va a decir el software, mira, ese respaldo cuando lo vayas a utilizar te va a funcionar correctamente. Porque ¿qué sabes tú si estás respaldando pantalla azul hace rato?
pantalla azul, te salía, y bueno, el respaldo también tiene pantalla azul, y usted cuando quiera encender el servidor que está con pantalla azul, que lo restauraste, también tiene pantalla azul, es más que lógico. Entonces hay que verificar también la copia como parte de ciberseguridad en un Disaster Recovery Plan. Entonces, para esto entramos al punto bonito, ¿no? Del Scale Up repositorio. O sea, la automatización de los repositorios significa que en algún momento ustedes van a tener inteligencia artificial sobre los proxies que hacen esta herramienta de respaldo para determinar cuándo un almacenamiento se llena y automáticamente redireccionar a otro almacenamiento que no esté lleno mientras recupero el espacio en disco de esta máquina, que si yo se me dañó un disco o se me trancó un arreglo de disco, ¿no? Para entonces tener ese tipo de cosas disponibles siempre. Entonces, en resumen, vamos a hacer entonces los 5 puntos bases de un plan de Disaster Recovery. Esos 5 puntos básicos para ciberseguridad en DRP son prácticamente esto que ven aquí en pantalla, ¿no? VMware como hipervisor, de hecho el punto 1 justamente es VMware. Y digan lo que digan los presentes ahí, ustedes pueden utilizar Proxmox, pueden usar System Center de Hyper-V, pueden utilizar, ¿cómo se llama? KVM, Linux, Oracle, bien, lo que ustedes quieran, pero el líder mundial, el papá de los helados se llama VMware, es el que tiene la patente registrada en el 89 de System and Methods for Virtualization Computer System, y esa patente de Peter Ambing y de Mendel Rosenblum y de Diane Green. Son tres propietarios dueños de VMware a los cuales todo el mundo les paga. Y tienen que definir el definido por software 100%, para la redundancia, en los cuales esto es un concepto bastante más avanzado que en algún momento también hablaremos de esto, de la implementación de VMware NSX, que es justamente el último grito en virtualización de centros de cómputo para aprovechar más la potencia del poder de cómputo. 2. Esto no es una charla de ventas, igualito. Nosotros con Honeycomb distribuimos QNAP, y ustedes lo saben, ¿ok? Pero no le quita a nadie el mercado a NetApp, a Dell, a Hewlett Packard, a Nutanix, a Pure Storage, a Intel. ¿Okay? Lamentablemente, y les informo, yo no montaría un Disaster Recovery Plan sobre Pure Storage, porque si no tengo ni siquiera Pure Storage de producción, no voy a comprar un Pure Storage para respaldar y replicar, ¿no? Evidentemente me voy con unas NAS de QNAP que también tienen fibra canal y pueden servir como SAN. También, entonces, la selección correcta del almacenamiento es justamente para ciberseguridad, que justamente no se licencie. Entonces, la ventaja de este producto de QNAP como tal es que él no se licencia. Y al no estar licenciado, donde cobran 9,000 y pico dólares por tera de crecimiento en el sistema operativo. Y esos espantosos mantenimientos anuales que te cobran esas importantes marcas del mercado que ven allí en pantalla. ¿Ok? Entonces, no debe licenciarse nunca. Es un producto que así tú le expandas con cajas de expansión y crezcas 5 petas en espacio en disco, no paga licenciamiento. Paga la caja, servicio técnico, los discos duros. ¿Ok? Entonces, este tipo de productos que son para Disaster Recovery con ciberseguridad, que repito, lo estamos utilizando muchísimo en Honeycomb para respaldar servidores, para replicar, crecen hasta 7.5 petas. Es decir, realmente no es un tema de limitante. La limitante es tu rack. La limitante es la cantidad de equipos que tú le puedes colocar en un solo gabinete. Y evidentemente están listos como alternativa para hiperconvergencia, porque ellos también tienen una estación de virtualización. Tenemos clientes en México que tienen ciertas sucursales en las cuales no hay servidores. Ahí es una NAS de QNAP. Y esa NAS de QNAP, adentro de esa NAS, utilizando el CPU y los discos, tenemos máquinas virtuales corriendo. Entonces, eso es interesante que se sepa y que se diga en estas charlas, porque te ahorras el HP, el server, el Dell. Y ahorrarte un HP, un Dell, un server, es ahorrarte 5, 6, 7 mil dólares. ¿Ok? Entonces, siendo honestos, depende del tipo de negocio, ustedes pueden aprovechar la virtualización hiperconvergente. No es exactamente hiperconvergencia, porque recuerden que la hiperconvergencia formatea completamente el equipo y le montas un hipervisor. En este caso, es un sistema operativo que ya existe que permite virtualizar internamente con Linux KVM. Igualmente, decidan por otros tipos de arreglos. Ya hace un par de años, QNAP está soportando RAID 7, pero ustedes deciden qué tipo de arreglos en una sola controladora, como estos equipos lo permiten, al igual que todos esa gama de productos que ustedes ven allí. Entonces, estas cajas de QNAP, que son las más vendidas, son las más potentes porque estas soportan discos de 2.5 pulgadas y estas de 2.5 y 3.5 pulgadas. Pero yo puedo agarrar una LUM completa para presentar al hipervisor y otra LUM para respaldar, por ejemplo, y otra LUM para videovigilancia. Es decir, mato 3, 4, 5 proyectos de un solo tiro. Porque para eso es el multiprotocolo, el soporte, la inteligencia de ustedes como ciberseguridad, para que ustedes implementen las cosas que a ustedes les hacen falta, sobre todo las plataformas de respaldo para enfrentar una falla de ciberseguridad
basada en ransomware con un muy buen plan a bajo costo de Disaster Recovery Plan basado justamente en QNAP. ¿Ok? Y durante mucho tiempo, todavía seguiremos, por lo menos hasta dentro de 10 años más, a Giga, pero ya el concepto de 10 Giga ya es más que suficiente. Pero ese 10 Giga es para el centro de cómputo. No vamos a ver nunca laptops 10 Giga. ¿Ok? No van a salir laptops 10 Giga hasta por lo menos 5 años más, porque la tendencia es a no tener cable, la tendencia es Wi-Fi, la tendencia es 5G, 6G, 7G, lo que sea en su momento. Entonces no tendremos laptops. De hecho, ya prácticamente está en desuso para Apple, para sus Mac Store. Está para las MacBook, ya prácticamente no hay cable, sino un adaptador, ¿no? Que usas eventualmente, porque son 100% Wi-Fi. Pero realmente, fibra canal a nivel de centro de cómputo, sí, mucho tiempo, pero también hay tarjetas de 40 GB, de 100 GB. Hay tarjetas de 100 GB, o sea, mucho más que un fibra canal en cuanto a transmisión. Entonces, pensemos un poco también en nuestro centro de cómputo a la hora de decidir con respecto a esto. Y ahí están. Estas son justamente esas tarjetas de las cuales estamos comentando, ¿no? Sé que ya nos queda poco tiempo, escasos 7 minutos cuando mucho, y para que hagan alguna pregunta nos vamos a extender un poquitico más. De hecho, empezamos tarde, 5 o 6 minutos tarde, y continuamos entonces. ¿Ok? De hecho, para este tipo de cosas en ciberseguridad, también estos productos QNAP son compatibles con las 29 marcas de hipervisores que hay en el mercado mundial. O sea, Bingware y Hyper-V no son los únicos hipervisores que hay en el mundo, porque todo es iSCSI. Y al ser iSCSI prácticamente es compatible contra cualquier proyecto de ciberseguridad. Entonces, de hecho, mientras más chica sea la caja, mejor, porque ya hay discos de 16 teras certificados, hay de 20 teras inclusive, NLSAS. Entonces, es posible colocar hasta 48 teras en apenas media U. Y eso es una gran ventaja técnica también. Con discos caché M2 también todos son soportados. Y la escritura a nivel de los IOPS es de 6G y 12G. Entonces, ya la aceleración de caché y el espacio en disco es irrelevante dentro de un centro de cómputo. Más bien, dediquemos a proteger justamente esos datos. Y la protección de los datos viene basado en respaldo y réplica, que es justamente la esencia de esta charla con ciberseguridad. Y si no nos creen, hay muchos QNAP, esto es un QNAP que ven aquí en el medio, justamente respaldando y pregonando lo que yo les acabo de decir. Yo tengo PureStore, EMC cuadrado, tengo DLMC con Avamar, pero los respaldos están cayendo en un QNAP, porque nadie va a comprar un hiperconvergente de PureStore para respaldar y para replicar. Sería mucho dinero. De hecho, aquí ven otro QNAP, creo que es una versión de 16 bahía con fibra canal, que tiene entonces acompañado en un centro de cómputo con un PureStore de alto rango. Entonces, ahí están. De hecho, están las HBA disponibles, las tarjetas de fibra. Están dentro de esa implementación que hicimos recientemente en México. ¿Ok? Esos son los QNAP, que también tienen inclusive los discos de estado sólido de caché por la parte de atrás, junto con sus tarjetas HBA. Y fíjense que aquí está el flash de PureStore, ese que vieron de anaranjado allí, con este QNAP, ahí se ve el logotipo de QNAP, dentro de esa implementación. ¿Ok? Son implementaciones muy sencillas que salvan, voy a ser bien claro en esto, que salvan el pellejo a cualquiera de IT que conozca de la inmutabilidad de los respaldos. Entonces, todas esas implementaciones, fíjense que aquí cualquier cantidad de petabytes, todos en QNAP, centros de cómputos completos que están basados en QNAP, ¿ok? En las cuales hay grandes bancos involucrados. Y bueno, por ahí pongo una foto mía para que me crean de que fui yo parte de los que implementaron estas plataformas en estos clientes. ¿Ok? De hecho, Telecarrier aquí en Panamá también tiene centros de cómputos que también están basados en QNAP. Y fíjense, sigue mandando en el mercado de MC cuadrado con su Avamar y con su data domain y todas estas cosas, pero también QNAP tiene un mercado interesante, por lo menos en Centroamérica y en México, con bastante reputación. Punto 3 de 5, ya para terminar. En un Disaster Recovery Plan con ciberseguridad, ustedes deciden si es NAS o SAN. Para mí, conceptualmente es lo mismo. Es un tema de concepto mal vendido por todos los fabricantes, pero realmente el gráfico de la NAS es este, que es el que yo recomiendo. Las NAS pueden tener un switch de Ethernet, que también puede tener puertos de fibra, con un pedacito de esta NAS dialogando con los hipervisores. Pero para la red de usuarios, tengo un file server, tengo una plataforma de videovigilancia y tengo aplicaciones de terceros colocadas por acá. Entonces, yo aprovecho más una NAS que haga la doble función de NAS y SAN que una SAN solamente, porque la SAN sí está condenada a un switch de fibra, que no te baja de $30,000. Entonces, es más costoso un switch de fibra, de puerto de fibra, ustedes saben que es así, en la cual los usuarios están condenados a través de él, para los hipervisores y para las bases de datos. Entonces, no hay mucha disponibilidad del servicio, porque prácticamente está condenado para el negocio y no para el crecimiento de otras áreas del negocio en la cual tú quieres implementar servicios en tu compañía. Entonces, a la final de todo, es el protocolo de iSCSI el que más.
Cuarto punto ya de 5, el software de respaldo y replicación. Ustedes pueden coger entre los mejores del mercado. Honeycomb recomienda Bing y Nakivo como los que más vendemos, obviamente, ¿ok? Básicamente son equipos, software que trabajan sin agentes, y el hecho de trabajar sin agentes hacen que las implementaciones sean muy rápidas. Por eso es que es bueno que muchos hayan esperado a que no tuvieran, o si no tienen, hay que desempolvarlo, un plan de DRP, porque ahora son mucho más económicos, mucho más baratos. La lista de precios de Bing está pública y de Nakivo están prácticamente públicos en Internet. Ustedes pueden por menos de $2,000 respaldar al año 10 máquinas virtuales críticas. Y escucharon bien, $2,000. O sea, $2,000 por respaldar 10 máquinas virtuales críticas sin necesidad de importarles el tamaño que ellas tengan. Entonces, esos son costos que antes eran de $10,000 al año, $20,000 al año. Entonces, era inviable muchas veces un respaldo fuera de sitio, justamente porque el software era muy costoso. Ahora el software es mucho más económico. ¿Ok? De hecho, esa posibilidad de recuperarse instantáneamente, que lo hacen muchos software, funciona de la siguiente manera. Yo puedo estar tranquilamente en mi oficina, pum, y explotó el Active Directory. Entonces, prácticamente nadie trabaja porque no hay login de usuario a los servicios. Tú te vas con estas herramientas directamente al repositorio de respaldo y le enciendes en 2 minutos. ¿Por qué en 2 minutos? Porque es el tiempo que tarda Windows en dar login. ¿Ok? Entonces, en 2 minutos estás trabajando sobre el respaldo. Es decir, no hace falta que descargues la máquina virtual de respaldo para estar operativo. Y tú al final del día, lo que hace es una migración online de lo que se escribió en caché contra lo que estaba en el repositorio de respaldo, y aplicas entonces otra vez la máquina virtual, luego después de que todo el mundo se fue a su casa. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que se sepa, porque prácticamente estamos enfrentados a estas situaciones por lo menos alguna vez en nuestras vidas, ¿no? Ok. Cuando les comentaba justamente lo del Sure Backup y del Sure Réplica, justamente es eso que les comentaba. Si yo respaldo pantalla azul, entonces estoy respaldando hace mucho tiempo pantalla azul y no sé cuándo eso vaya a arrancar bien. Bueno, justamente para eso se monta un ambiente de laboratorio, ¿ok? En el cual esas mismas máquinas que están ahí en pantalla son las mismas que están en producción, sin afectar la red en una red aislada, y con el mismo IP le corro un proceso que me verifica las tareas. Me va a verificar si la integridad de la máquina virtual está bien, si el sistema operativo está bien y si las aplicaciones están bien, y me manda un reporte. Entonces ya con esto concluyo que prácticamente estoy protegido. ¿Ok? Respecto a eso, justamente para certificar tanto el respaldo como la réplica. Y si el respaldo está inmutable, pues más todavía estoy seguro. Entonces también existen con Nakivo, con Bing Backup y todas esas herramientas de respaldo. Capaz ustedes están trabajando con una distinta a la que se está mencionando, pero esa posibilidad de recuperar un ítem, ¿no? Esa posibilidad de recuperar un ítem me refiero hasta desde una tabla de la base de datos en algún momento en el tiempo, en la línea de tiempo, o de la contraseña del presidente. Estamos hablando de algo muy granular, y eso se hace a través de un wizard interesante a la cual puede tener acceso a la consola por web directamente al departamento de Helpdesk. Entonces, esas cosas que ustedes creen de ciberseguridad que no ocurren, también ocurren y están aplicadas mucho a Disaster Recovery Plan. ¿Y por qué la replicación y el respaldo? Porque justamente parte de lo que hemos dicho aquí, que de Disaster Recovery en ciberseguridad no es tan solo un conjunto de productos o de funcionalidades. Es una estrategia que tiene que ser coherente para la protección de los datos en entornos, sobre todo si estos son virtuales. ¿Ok? Y ya para terminar, les explico entonces lo que les mencionaba al principio, lo que es la robotización justamente de los repositorios o de los respaldos como tal. ¿Ok? Cuando nosotros implementamos cualquier herramienta de respaldo, decidimos que los hipervisores, esos que están dando vueltas, respalden en algún repositorio de respaldo. Pero en algún momento del tiempo, uno de esos repositorios puede llenarse. ¿Ok? Y si es un viernes y es por auditoría y es un banco importante, los pechan por auditoría porque, bueno, dejaste de respaldar desde el viernes y te das cuenta fue el lunes. Porque, bueno, no viste las alertas por correo. ¿Qué significa esto? Que de un tiempo para acá tienes que hacerlo manualmente. Ahora bien, para que tú sigas operando, ahorita, el último grito de la moda es la implementación de los proxies. ¿Qué significa esto? Que todas las tareas de respaldo van contra ese proxy, y ese proxy es quien decide hacia dónde respalda. ¿Por qué? Porque cada vez que se llene un repositorio de respaldo, las máquinas vieron que las ESX que están dando vueltas nunca se detuvieron en cuanto a respaldo. Siguen en caché hasta que el robot que hay internamente decide que el siguiente QNAT para seguir respaldando es ese que ven en pantalla. Entonces, prácticamente nunca se detiene en backend el respaldo. Eso es el futuro de la parte de ciberseguridad para que siempre esté respaldado. Bien, último punto,
¿Cómo aprovechamos la ciberseguridad? Yo sé que ustedes trabajan con diversas marcas de antivirus. Yo en lo particular, mi marca preferida de ciberseguridad hace 26 años atrás es Trend Micro, ¿ok? Tiene un producto bien interesante que se llama Deep Security, que ahora cambió de nombre, se llama Cloud One, y es especial porque tiene un convenio con VMware para no instalar agentes físicos en las máquinas virtuales, sino que va directamente integrado al hipervisor, pero la mala noticia es que tienen que tener VMware NSX, que todavía sigue siendo bastante costosito, ¿ok? Entonces, ya dicho esto, VMware NSX se los pongo ahí en pantalla para que lo tengan, y para que salgamos de esto que ven en pantalla, que esto todavía existe en Centroamérica, en México y en Sudamérica. Eso, aunque no lo crean, yo tengo fotos, por NDA quizás no se los muestro, pero prácticamente yo he visto gente que está metida debajo de su centro de cómputo así, y después no hayan que hacer, ¿no? Porque ese aviso de ayuda es cuando no tienes el agua al cuello, es cuando ya el agua te está ahogando. Entonces, cuando esto ocurra, se acordarán de esta persona, su servidor, Aramis Villasmil, que le está dando esta charla, que ya está por terminar, para que comprendan que el RTO y el RPO ya se fueron a RTPO. Y parte de la esencia de ciberseguridad, tomen nota, es que ustedes también tienen que hacer pentesting. Y hacer pentesting es justamente poner a prueba, justamente es esa pregunta que está allí. ¿Funciona mi sistema de defensa de $1 millón tal como me lo dijeron? Y esa es una pregunta que genera mucha incertidumbre, porque la mala costumbre de nosotros como consultores y técnicos es dejar la sesión abierta. No dejen la sesión abierta de PC Anywhere, de Anydex, de Zoom, de TeamWeaver. No dejen esa sesión abierta porque están en redes remotas desde su casa, en una red que no está supervisada por ustedes como cliente. De hecho, el ISP de ustedes, en este caso Telmex o Easy o quien sea, en su casa, no está siendo supervisado por ellos. Ustedes están con un TP-Link, con un routercito de estos chinitos, que lamentablemente cuando lo compran lo encienden y ya, y ni siquiera han actualizado el firmware. Y el firmware está de fábrica así hace 1000 años. Entonces, imagínense ustedes si están hackeados o no, están justamente entubando al atacante desde su casa en la VPN que ustedes tienen establecida perfectamente, dándole facilidades al hacker desde su casa a que invadan su centro de cómputo justamente por esa sesión que está persistente y que nunca cierra, ¿no? Entonces, ese punto es importantísimo porque la gestión de vulnerabilidades en ciberseguridad está basada en riesgo. Cuando ustedes hagan un pentesting automático con herramientas como Rich Security, que también es parte de otra charla bastante más extensa, que nos puede llevar 3 o 4 horas, vamos a ver que deja de hacer lo que estás haciendo y esas 14 vulnerabilidades explotables, sal a poner esos parches inmediatamente. Y luego, bueno, mandas una cuadrilla a que corrija las 366 altas, las medianas y las bajas. Pero en total, tienes una superficie de ataque de 1.208 puntos de entrada, en los cuales 14 están siendo atacados en este momento. Es por eso esa lámina al principio que decía esas 3 clasificaciones de empresa a las cuales estamos todos metidos, ¿ok? Esas 3 clasificaciones de las que están siendo atacadas, las que fueron atacadas y las que no saben que están siendo atacadas. Entonces, ¿ustedes creen que esto es ciencia ficción? Pues no. Vamos a concluir ya esta charla con estas recomendaciones básicas, ¿ok? Seguridad por geolocalización. Suspenda el uso de los antivirus gratuitos, o mejor dicho, no tienen ninguno en su teléfono, y se los digo con toda propiedad, ustedes no tienen antivirus formalmente pagado en su teléfono, ¿ok? No están manejando doble o triple factor de autentificación cuando se pegan por VPN. No estoy diciendo que todos ustedes no, la mayoría sí, ¿ok? El uso de los mobile tokens en las redes privadas, por favor, las herramientas antifraude basadas en perfiles, la inteligencia de negocio basada en comportamiento, justamente, evite el uso interno de las Wi-Fi de los móviles sin protección, porque vamos tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente con nuestro teléfono y nos dan la Wi-Fi de la empresa y en mi teléfono privado. Ah, pero tengo un bochinche en mi teléfono privado. No tengo protección y de hecho estoy viendo, porque sí hay manera de cómo invadir de una red Wi-Fi hacia una privada, justamente porque los administradores somos nosotros mismos, ¿ok? Entonces, cierre todas las puertas de entradas de amenaza, trabaje con Victor Patching, el uso consciente o no de las herramientas móviles. Evalúen su teléfono, siéntense 1 hora, así como pasan 1 hora en TikTok, que al final son 6, agarren y desinstalen esas aplicaciones que instalaron hace un tiempo y que no están utilizando. Educación del usuario es un factor elemental. Pasen correo siempre haciendo estas recomendaciones. De hecho, en lo que esta charla sea publicada en el canal de Honeycomb, también tomen en cuenta esas notitas que les dije que anotaran, ¿no? Están de vuelta los caballos de Troya, pendiente de lo que hizo la chica, ¿no? Y el caballo de Troya también es ese pitching que viene con el PDF sorpresita y que pasó todos los filtros. Yo recibo por lo menos uno cada semana,
¿ok? Y tengo implementado la más asombrosa tecnología de inteligencia artificial que se pueden imaginar, pero el correo llega de un dominio perfectamente válido, gmail.com. ¿eh? Los nuevos usuarios desconocen los antecedentes. Es por eso que es bueno que estas charlas se repitan mucho, perdón, porque hay mucha gente joven. Yo tengo 52 años. Entonces, realmente aquí hay gente joven que desconoce estos antecedentes, porque bueno, son recién graduados y es muy bonito pues, que uno enseñe y culturice a estos usuarios. Yo estoy dispuesto a hacer esta charla tantas veces como sea necesario y irla mejorando. El elemento humano somos nosotros. La inteligencia artificial no puede ser más inteligente que nosotros. En algún momento, quizás dentro de 100 años lo será, pero en este momento nosotros no podemos dejarnos matar justamente por esos motores de ransomware as a service. La inocencia del usuario está a la orden. Hay mucho tiempo invertido, repito, en elementos distractores. Esto es una recomendación para todos ustedes que nos están escuchando. Esos elementos distractores, el gordito que vieron allí en el video de Rick Ferguson, muy tranquilo, de repente, wow, por descuido de alguien, ingresaron y lo hicieron pedazos, o sea, hicieron exfiltración de datos. Garantizar que el usuario conectado es ese, o sea, por eso yo no comparto con ustedes que tienen el usuario administrador repartido para todo el mundo, ¿ok? Eso es gravísimo. Cada usuario administrador tiene que ser nombre y apellido, con los diversos y exactos permisos y privilegios para que en el momento de un hackeo sepamos por lo menos quién fue. Los usuarios no se van a autoeducar. Yo agarraría a todos los gerentes de todas las compañías y les dictara esta charla o les paso el link de Honeycomb para que la vean, porque justamente esta charla está orientada a ustedes que son gerentes y que justamente cometemos esa gran cantidad de errores de no autoeducar a los usuarios o enseñarle a los usuarios. No es robo de información, señores. Se está permitiendo el robo sin que nos demos cuenta, que es lo más grave de todo. Y está en desarrollo en este momento el ataque específico a una entidad. ¿O ustedes creen que el Servicio de Administración Tributaria, ese correo que pasaron de que a mí me llegó ese correo también de nuestra filial de México? También vimos, nos llegó ese correo informativo, ¿no? Que al final fue un phishing, ¿no? No fue un phishing, eso encendió las alertas, las alarmas durísimo en el Servicio de Administración Tributaria. Y en este momento está haciendo análisis forense, a ver qué pasó. ¿Quién certifica la identidad? Las redes sociales. Se dieron cuenta de que los hackers van a las redes sociales a obtener información acerca de usted. Finalmente, investigue y aprenda más acerca del aseguramiento de los perfiles de redes sociales, Learning Machine, inteligencia artificial, virtualización, hiperconvergencia, Internet de las cosas, realidad aumentada, seguridad en smartphone y en tableta. Esas son cosas que usted tiene que tomar en consideración siempre, porque ahora el mundo es totalmente digital. Alerta a todo lo que recibe por email. Notifique si ese email es válido o no, primero, antes de abrirlo, antes de curiosar. La curiosidad, dice por ahí un dicho viejo, antiguo, la curiosidad mató al gato. Decisiones muy radicales de último. Disminuye el uso de las redes sociales, bueno, simplemente salga de ellas. Si tienes rato que no entras en Instagram, cierra esa red social. No hace falta que tenga un perfil abierto publicando esas cosas que son privadas. Y bueno, tenemos poco tiempo para compartir y yo pienso que la familia es primero. Muchas gracias, y esto te lo dijo, nunca se los olvide, por favor, que esto se los dijo un futurólogo, y los futurólogos tenemos esa particularidad, ¿no? Que a la final, particularmente yo, quizás me pongo muy incisivo, muy cortante, pero es la triste realidad, y es por eso que tenemos mucho trabajo. Yo a veces digo, bueno, gracias a Dios tengo trabajo. Bueno, es a veces lamentable ver a un director de una empresa de contadores llegar a mi oficina con un servidor encriptado por ransomware y me diga que tiene el último respaldo copy-paste hace 6 meses atrás. Es decir, perdió toda la data de 6 meses, un bufete de contadores, y perdió muchos clientes porque le entregó los reportes financieros a tiempo. Entonces, eso sí es grave, ¿ok? Da tristeza, pero bueno, uno hace lo posible, lamentablemente con ransomware no hay nada que hacer. Muchas gracias, te paso el control, estimada amiga. Sí, claro, muchas gracias. Pues les agradecemos también a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. La verdad es que estuvo muy buena la presentación y me parece que sí, ya a veces no nos damos cuenta de que ya estamos muy inmersos en todo esto. Entonces, sí necesitamos hacer algo respecto a todo esto porque ponemos en riesgo nuestra información y a nuestra familia, ¿no? Como bien comentas, todos tenemos por lo menos un teléfono, ¿no? Y todos tenemos una compu y etcétera. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto para poder prevenirlo, que no nos quedemos sin nuestra información y también que no nos vayan a extorsionar, ¿no? Porque también es muy común ese tipo de cuestiones.
Y pues bueno, les agradecemos entonces. La presentación se las vamos a compartir por medio de sus ejecutivos. Y también recuerden que va a estar esta grabación en nuestra página de YouTube para que la puedan revisar posteriormente también. Y pues te agradecemos también, Aramis, por el tiempo, por la explicación. Y pues bueno, aquí estamos al tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, pues. Hasta luego. Buen provecho.